Y una vez más continuamos con uno de los aristas que abarca el concepto de colapso. En este caso le toca la complejidad. Me gustaría que el compañero Arturo nos abarcara un poco sobre el tema. Y es que la complejidad de la sociedad es un proceso de aparente desarrollo en nuestro tiempo, que nos ha llevado a depender de las energías fósiles para una mejor vida más desarrollada, para una vida diaria con más comodidades, provocando problemas como el cambio climático, y su principal muestra es el consumismo desenfrenado de energía que tenemos y que nos negamos a racionalizar, que muchos países se niegan a detener, como si fuéramos en una barca. Esto me recuerda como si fuéramos una barca y esta barca ya fuera a caer a un precipicio, pero que no la queremos detener. Así se ha dado la complejidad de esta sociedad, que poco a poco se va arrastrando hacia un colapso. Y los países que mayormente gastan energía no quieren sacrificar el desarrollo, solo están dispuestos a detenerlo un poco. Eso es lo que es más peligroso en esta complejidad. En pos de dar a las mercancías y al mercado salida, no nos importa detenernos, aunque nos vayamos a un precipicio. Eso es lo inconcebible de esta complejidad, pero es así. Muchos de los países, cuando estas reservas de energía se hayan agotado, probablemente tendrán que recurrir a lo que ha pasado siempre en la historia, a despojar a los más débiles de los recursos que tienen. Bueno, compañeros, siguiendo con esta discusión sobre la complejidad, según Carlos Taibo, el autor que en esta ocasión nos hemos tomado para la discusión del tema del colapso, según él en su libro comenta que no estamos en la facultad de evitar el colapso, pero sí estamos facultados para retrasar su aparición. En relación a esto, esta arista de la complejidad, de la cual ya los compañeros que me antecedieron hablaron sobre ello, solamente yo quisiera compartirles lo siguiente, que es muy difícil poder afrontar esta complejidad, porque cada vez son más las problemáticas que surgen sobre todo en las ciudades, y que para poder resolverlas se requiere de echar mano de más energía, que a su vez esta energía genera más complejidad en las ciudades, y que acelera este inevitable colapso. Según la historia, compañeros, ha sido muy difícil detener esta complejidad. Solamente Carlos Taibo menciona un ejemplo de una sociedad compleja que pudo afrontar esas problemáticas reduciendo el consumo de energía, y que es precisamente el Imperio Bizantino. Fue capaz de simplificar el uso de muchas energías, y poder de alguna manera frenar este colapso que, como ya les decía yo en un principio, es inevitable, compañeros. Para complementar un poco el punto de la compañera, me gustaría hablar de un fenómeno llamado la obsolencia programada, que es justo esta dinámica que tienen las empresas, los que producen en general, de elaborar los productos con una fecha de caducidad interna mucho menor a la que en realidad debería tener. Con una fecha de caducidad me refiero a que el producto va a dejar de ser útil
mucho antes, ya sea por formas físicas o por formas artificiales, como en actualizaciones de software en algunos dispositivos electrónicos, o en reducir la durabilidad de los materiales en otros de forma física. Esto hecho para mantener un ritmo constante de producción, porque al final de cuentas, ¿qué conviene más? ¿Vender un teléfono cada 10 años o vender 10 teléfonos en un periodo de 10 años? Entonces es otra de las formas que tiene el capitalismo de aumentar la producción, y está relacionado con la misma producción con el mismo problema de la energía, porque para producir se necesita más energía. Nuestras necesidades energéticas aumentan, porque no solo es lo que consumimos aquí en la casa, que sí, cada vez también hay más aparatos electrónicos, pero esa es otra parte importante y otra de las partes que mantiene este sistema girando de una forma u otra, y que a la larga va a representar un problema mucho más grande para nuestro mundo. Hablo aquí pues ese es el punto, ¿no? Esa complejidad que nos viene mermando, viene todo eso, ¿no? De que pues al menos nos gana ese pensamiento consumistas que nos han hecho pues, andar en el sistema, ¿no? O sea, el sistema no lo podemos omitir porque vivimos dentro de, ¿no? Entonces, al momento de eso, pues tenemos un pensamiento diferente, ¿no? Y a veces, pues somos más consumistas en todos los aspectos, ¿no? Y es ahí donde, pues, no coincidimos con varios pensamientos, para el cuidado al menos de nuestro entorno. Por eso, ese pensamiento común, ¿no? Con nuestras acciones que vamos teniendo igual nosotros, ahí es el punto, ¿no? De que se han logrado, ¿no? Han logrado el sistema capitalista ha logrado entrar en cada una de las familias, y quieras o no, vemos, ¿no? Ahorita no solo los servicios que nos dan, ¿no? Pero más de esto de televisión, de internet, tú vas hasta la parte más remota que dices, no, pues no habrá, encuentras ya un internet, un café internet, o al menos una antena, y ya tú puedas conectar al wifi, ¿no? Entonces desde ahí vemos ese punto, ¿no? Que aparentemente dices, pues sí, digamos, pero ese consumismo que nos han metido, pues no lo hemos podido decir, ¿no? Lo decían hace 8 días, ¿no? ¿Qué haría si no hubiera luz, ¿no? A lo mejor no, para las nuevas generaciones sería un catastro, ¿no? De que dices, pues, ¿qué hago sin luz, no? ¿Cómo sobreviviríamos en todos los aspectos, no? ¿Qué sería la vida de esas generaciones que dices, pues, si no hay luz, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Pero ¿qué es lo que repercute también, no? Porque no hemos aprendido, bueno, no es que no hayamos aprendido, no les ha tocado vivir esos momentos, ¿no? Y como ahorita esto del COVID, pues lo mismo, está así, ahorita nos volvimos del internet, de la energía, ¿sí? Entonces por eso digo que ese pensamiento pues, es muy complejo, ¿no? Y aparentemente, como ahorita también lo vemos, ¿no? En lugar que, pues, como las reuniones pasadas, no sé, lo presencial, pero no lo podemos hacer, ¿y qué hacemos? Ahorita estamos consumiendo energía, ¿no? Por eso digo, y entramos, sin querer entramos en esa nueva roles que nos imponen, ¿no? Ahorita también lo veía, decía, qué empresas salieron ganando con esta pandemia, ¿no? Pues una de ellas fue el Google, una de las que tuvo más ganancias, y los que tuvieron las plataformas, tan solo la de Jimsy, Meet, y otras, Classroom, más que nada, esa otra que fue, ¿no? Como estuvieron, ahorita todo se está vendiendo en línea. ¿Por qué? Porque pues, estamos en eso, ¿no? Pero también vemos la otra cara, ¿no? De donde
ves la situación económica y del estatus, ¿no? De pobreza que están, donde dice, pues es que si le pongo 50 pesos a mi teléfono, pues con trabajo si alcanza para subir una o dos tareas de mis hijos y de ahí otra vez, si mi prioridad aquí es comer, ¿no? Entonces veamos eso también, ¿no? Ahorita lo que es en la realidad que vivimos. Muchas gracias, compañero Saúl. ¿Podría definirme también un poquito el tema de códigos valorativos? En los códigos valorativos, o sea, lo tenemos, ¿no? Decimos, a veces vemos por dónde empieza la formación, la educación, ¿no? Entonces, esos códigos valorativos, pues sí, son como lo menciona, ¿no? Es una barbarie, ¿no? Una barbarie de sí mismo, ¿no? Porque pues, no, a veces nosotros mismos no nos logramos entender, ¿sí? Y cómo reflejar ese pensamiento, ¿no? Con ciertos valores, porque hasta ahorita a veces tan solo en la familia hay bueno, no muchas, ¿no? O no sé, ¿no? De que pues no nos hemos aprendido a organizar, tan solo nosotros, ¿no? Que al momento de la cafetería, ¿no? Pues nos costó al menos como que entrar en sintonía, idea de estar en esa disposición, ¿no? ¿Cuántos años Humberta nos decía que teníamos que hacer eso, y pues, se logró, ¿no? Se logró, pero también igual, ¿no? ¿Cuántos quisimos iniciar ese sueño, ¿no? Y cuántos estamos, ¿sí? ¿Cuántos estamos y cuántos sí nos sentimos comprometidos con ese trabajo colaborativo, ¿no? Y la de organizarnos para ir sobreviviendo en este sistema que podemos evitarlo porque vivimos inmersos dentro de él. Entonces, es ahí, ¿no? Que esa barbarie de pensamientos nos invaden y nos ponen ahí de decir, pues al último eso me vale, ¿no? Me vale que hagan su vida, y pero no vemos esa manera de salir adelante para nuestro bien, ¿sí? Para nuestro bien, o al menos el bien para estar cuidando nuestro mundo, ¿no? Nuestro contexto, nuestra tierra, ¿no? Cuidarlo, verlos de qué manera, ¿no? Y cada vez la tecnología, pues la tecnología que se llega a ocupar, pues ¿no? Ahí está un ejemplo del Tren Maya, ¿no? O sea, toda la tranquilidad, paz que tenía el estado, todo el sur del país está de una manera tranquila, y de momento ahorita les vienen a mover ideas, les vienen a imponer un tren que si será o no benéfico para ellos, ¿no? Pero también qué impacto va a tener en lo ecológico, ¿no? A lo mejor lo vemos como progreso, ¿no? Saben que como el ejemplo de una carretera, ¿no? Lleva progreso, pero no sabes que también es perjudicial lo que se está buscando para explotar los recursos, ¿no? Entonces, por eso le digo ese pensamiento de la barbarie, ¿no? Donde todos queremos defendernos, pero o entramos en que si soy yo tratando de sobrevivir, ¿no? La ley del más fuerte, ¿no? Pero ya en ese grado de barbarie, ¿no? Vemos también lo que son las organizaciones, ¿no? Delincuentes que están en eso, ¿no? Cómo sobreviven a costa de vidas de personas inocentes, ¿no? Y todo quieren que el mismo sistema lo corrija cuando no lo podemos corregir nosotros. Sí, esos son los códigos valorativos. Gracias. Es importante dos conceptos que se manejan en el desarrollo de los códigos valorativos: el desarrollo de la persona autónoma o el desarrollo de la persona heterónoma, que son dos conceptos que se ocupan mucho en la psicología de la moral, la que utiliza Piaget y también personas como Kohlberg. Había que analizar que en el código valorativo nosotros en esta situación vamos a adquirir dos tipos de códigos: un código personal que nos va a decir específicamente cómo hemos de comportarnos, pero que escojamos nosotros. Ese sería nuestro código autónomo. Y hay otro que nos lo van a sugerir o nos los dan los otros y nos dicen, ¿sabes qué? Te debes comportar así y de acuerdo a las circunstancias. Entonces yo creo que en esta situación los códigos, en el caso de un colapso, los códigos valorativos van a ser bien importantes para poder entender la situación y cómo actúo.
Si yo actúo de manera pensante y razonando qué es lo que hace bien a la sociedad, al colectivo, me voy con esa parte de las gentes que defienden lo colectivo, que defienden el que nos vaya bien a todos, o me voy con la idea egoísta de que voy a defender lo que yo pueda para que no me quede fuera o que sobreviva. O sea, son dos tipos de códigos que en determinado momento se van a poner en juego, y los ponemos en juego todos los días en nuestra manera de ser y de comportarnos, y de alguna manera nos hacen personas libres o personas atadas a una determinada manera de ser. Entonces yo creo que sería importante rescatar que para el colapso es muy importante la posición que tenemos. Es irreversible, es como un barco que ya se va a caer a una cascada lo que está pasando, y sin embargo nosotros tenemos que tomar una posición dentro de nuestros valores culturales y dentro de nuestra acción personal. Entonces por eso creo que en el texto el conocer o el trabajar en los códigos valorativos es muy importante para ver específicamente como seres humanos qué acción, quiénes vamos a hacer a partir de ese desarrollo moral autónomo que debiera de ser el ideal para todos. ¿Qué voy a hacer para crear una acción colectiva, una moral, una idea colectiva de lo que podemos hacer? Pues sí, al final de cuentas, como dice Taibo en el libro, la valoración, los códigos valorativos van a determinar cómo interpretamos estos colapsos. Muchas veces las bibliografías que existen sobre el tema remiten a que procesos como la ruralización y la creación de autonomías locales son procesos para muchos negativos, cuando si vemos en realidad relacionado con esto del colapso son procesos que son saludables, porque al final de cuentas son procesos que nos van a permitir continuar después de toda esta situación del colapso, porque esta descomplejización de las sociedades es al final de cuentas la única salida que existe para estos procesos. Entonces, pero los códigos valorativos de muchos teóricos del tema giran en torno a lo contrario, y así también nuestras valoraciones en qué es un colapso y qué no es un colapso también varían dependiendo de esos códigos valorativos. Taibo pone un ejemplo de que explicarle a una niña nacida en la Franja de Gaza qué es el colapso parece una tarea imposible, porque ¿cómo concibe a alguien que está en un colapso si ha vivido toda su vida en un colapso? Y por otro lado, aquí la visión etnocéntrica que tenemos es de que damos por descontado que no estamos viviendo el colapso para saber qué sí es un colapso. Sin embargo, si podemos observar, tenemos en el sistema varios síntomas ya de ese colapso en diferentes áreas, pero tal vez no tenemos la perspectiva para poder observar todas esas características que ya estamos viendo en nuestra sociedad. Continuando con este análisis de los códigos valorativos, ya Arturo hacía como que una división de cómo se podría hacer ese análisis de los códigos valorativos frente al colapso. Yo creo que es bien importante hacer hincapié en que existen a lo mejor minorías, si así lo pudiéramos decir, pero existen de resistencias en todo el mundo, en las cuales tienen unos códigos valorativos muy distintos a lo mejor a los países del norte o a los países que a veces niegan incluso la existencia del colapso por las condiciones en las que ellos viven. A lo largo y ancho de nuestra república también existen muchas resistencias, sobre todo carácter indígena, que son los que
los que están más avanzados en ese análisis del colapso, y que son los que han dado la lucha y que desgraciadamente hemos perdido a varios compañeros. Un compañero nuestro, el ejemplo de Samir Flores Soberanes, que es un compañero pues junto con toda la comunidad de Morelos, que se han dado a la tarea de analizar cómo todos estos megaproyectos que son parte de lo que está acelerando o que va a acelerar más el colapso, pues son nocivos para las comunidades, nocivos para la humanidad, y que desgraciadamente el defender la naturaleza, el defender los recursos, lo llevó a perder su vida, por poner un ejemplo, pero hay muchos ejemplos. Solamente en este año llevábamos, me parece que 19 compañeros defensores de los recursos naturales, o compañeros que están en contra de la destrucción de nuestro planeta, que han sido precisamente asesinados, otros desaparecidos, y que pues es obra del Estado, obra del mismo sistema, que no le conviene que en realidad se tenga otro pensamiento diferente en relación a lo que se está viviendo, ¿sí? Entonces sería un código diferente el que tienen todas las resistencias que existen en el mundo, que existen en el país, un código en el que se tiene conciencia realmente de lo que está pasando, y que, como lo decía Taibo, no todo es, en este colapso no todo es negativo. A lo mejor una de las cosas positivas es precisamente estas organizaciones, estas personas que realmente están haciendo colectivo y que están haciendo autonomía, porque es una manera no solamente digna de vivir, sino que creemos que es la más humana, y es la que en determinado momento, cuando se llegue ese instante en que todo ya sea imposible, son los que van a tener más posibilidades de sobrevivir, compañeros. Bueno, ¿alguien más quiere complementar los comentarios de los compañeros? Si no es así, Jaime está teniendo problemas de conexión a internet, y bueno, siendo así, he de admitir que de este tema ya tengo recuerdos de que se haya tocado una o dos veces, uno o dos comentarios al respecto. Sin embargo, creo que es oportuno aterrizar en las diferencias entre el concepto de colapso, crisis, catástrofe y resiliencia, porque también es algo de lo que uno de los puntos que toma Carlos Taibo para su libro. Entonces, no sé, ¿les parece si individualmente cada uno da un concepto y procura definir bien los límites de para evitar que haya confusiones y discusiones entre cada uno de nosotros? ¿O cómo les parecería a ustedes que dividiésemos ese trabajo de que yo considero que fuéramos por partes, compañeros, que primero diéramos así como que una definición de colapso, posteriormente de crisis, catástrofe y resiliencia, y después a lo mejor podríamos hacer la comparación o enlazar los tres conceptos, qué tiene que ver uno con el otro, o qué diferencias hay entre uno y otro, compañeros. No sé si alguien quiere empezar, compañeros. Si se habla del colapso como un proceso irreversible, donde va a haber una transformación en todos los ámbitos, cultural, social, económico y en general, entonces se puede decir que el colapso va precedido por ciertas crisis. Esas crisis en México ya son irreversibles. Nada más recuerdo, por ejemplo, algunos detalles o datos duros que son interesantes,
para entender, por ejemplo, que en México ya algunas de estas situaciones de crisis y de colapso ya están ahí. Por ejemplo, actualmente se gasta o se tiene del Producto Interno Bruto el 95% o gran parte del 95% de los recursos del Producto Interno Bruto son gastados en pago de deuda. Y esto sin contar los últimos préstamos. ¿Qué es lo que está provocando esto? Bueno, pues que entre los países del norte y México se esté dando una guerra de cuarta generación. Ustedes me preguntarán que de dónde sacó este dato. Bueno, hace poco en la Universidad Nacional Autónoma de México se dio una conferencia con un escritor argentino que se llama Jorge Bernstein. En esta situación, Jorge Bernstein presenta varios datos sobre cómo Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional están haciendo una guerra bien interesante para desarticular a la sociedad mexicana, destruyendo de alguna manera su identidad a través de distintas formas de presión social y cultural, que entre ellas, bueno, aparte de la que se está haciendo a través de la búsqueda de hacerse de recursos, las concesiones que México está dando sería por la parte económica, por la parte cultural y social se está de alguna manera con todo lo que nos mandan, buscando hacer una lucha constante porque muchas de las cosas que unían o cohesionaban a la sociedad mexicana se vayan destruyendo. La cultura, la política, la sociedad y bueno, obviamente ellos van encima de la economía del país. De alguna manera hay varios datos que de lo que están haciendo en relación a esta guerra de cuarta generación que se está haciendo entre los países a los que se debe y para hacerse de los recursos del país. Argentino habla no tan solo de esa crisis, sino de la crisis específicamente que en América Latina también está dándose. Entonces ahí va aparejada la idea de que hay una crisis, pero que va aparejada con la idea de un colapso cultural, social y político y económico que se va a dar en este país. Está hablando del caso de México. Entonces yo creo que una de las cosas que había que analizar específicamente, que ya vimos anteriormente, que la palabra colapso siempre va unida a la palabra crisis. De hecho, las crisis que se van dando dentro de la sociedad son sin duda muestras de que esa transformación de la sociedad es inminente y se va a dar. Sin embargo, yo considero que también es importante resaltar la diferencia entre colapso y crisis. Entendemos una crisis como un momento crítico en un cierto contexto, pero del cual es posible regresar a la normalidad. Siempre que hablamos de crisis se habla de una posibilidad de volver a como estaban las situaciones antes de ello, como la resiliencia que se refiere a la capacidad que tiene un objeto para regresar a su forma original. Así también en una crisis se espera que se vuelva a la forma en la que se estaba antes, mientras que en el colapso todos estos procesos tienen un carácter irreversible. Si recuerdan, hablábamos del colapso como un proceso y el colapso como un momento. El colapso evidentemente es un proceso, pero posee un momento en el cual este carácter irreversible se vuelve, y ahí es donde podemos hablar del colapso como un momento, cuando se crea este carácter irreversible que es característico del colapso. Siento que es importante mencionar eso. Y bueno, ya que me metí un poco con lo de resiliencia, sabemos que es un concepto que se importó de la física y que se ha traído a varias ciencias sociales, y en la física pues representa eso, justo la capacidad que tiene un material de, al ser deformado, volver a su forma original. Ese es el concepto desde la física que tenemos de la resiliencia. Sin embargo, desde las ciencias sociales he entendido como otra cosa completamente diferente. Dícese, por ejemplo, de la psicología que se habla de la capacidad de enfrentarse a situaciones adversas. En este caso, a mí me gustaría más remitirme a su origen de la física, de
la capacidad que tenemos de adaptarnos y de solucionar situaciones para volver a la posición en la que estábamos antes, no como un agente transformador, sino como un agente de adaptación para sobrevivir. Así también los sistemas poseen esa resiliencia que permite que se perpetúen aún a pesar de las crisis. Es por eso que el capitalismo ocupa la crisis como medio principal para funcionar, porque se hace valer esa resiliencia para alimentarse de la crisis misma. También dígase que aquí estamos hablando del colapso, que sería un punto irreversible del capitalismo donde o bien se tendría que eliminar el capitalismo como tal, o el capitalismo debería de replantearse desde cero para hacer algo diferente. Pero el capitalismo como lo conocemos hoy en día es bastante probable que va a desaparecer, y el colapso es la forma en la que lo va a hacer. Y un poco falta ahondar en catástrofe. Este concepto pues va un poco más a las cuestiones de los relacionadas con el cambio climático, relacionadas con los fenómenos naturales. Mismo ahora lo que estamos viviendo con la pandemia es algo que no teníamos en cuenta, y es una catástrofe. Lo que ocurrió para muchos países fue un fenómeno catastrófico. El hecho de no estar a lo mejor preparados para esto que ocurrió, ¿no? Que está ocurriendo. En sí coincido con los compañeros que a lo mejor, no a lo mejor, sino que el colapso es algo de por sí irreversible. Sin embargo, las crisis se van dando durante todo ese proceso del colapso, y también van apareciendo, así como aparecen crisis, también aparecen catástrofes. Y en la medida que la gente vaya capoteando estas situaciones, se va volviendo resiliente a esta crisis que están ocurriendo. Yo miraba algo así como una, a lo mejor y me equivoque, pero lo quiero comentar como una cabeza de las hidras, la resiliencia, porque es algo así como un apoyo al mismo sistema, porque en la medida en que tú te vayas adaptando a esas crisis, a esas catástrofes, pues el sistema sigue sobreviviendo, el sistema va a seguir existiendo. Cuando en el momento en que tú no te adaptes a eso y de tajo digas, bueno, pues es que tiene que haber otra situación, otra solución a esto, tiene que haber otra manera, no precisamente de que yo acepte esto tal como es. Entonces, cuando tú empiezas a disentir de lo que está pasando, te vuelves una persona pues más crítica, más inconforme con lo que está pasando, y entonces aparentemente te dicen, pero es que tú no estás siendo resiliente, tú tienes que buscar la forma de que esto no te afecte tanto y seguir adelante, porque pues así es la vida, así lo dice el capitalismo, ¿no? Tú tienes que adaptarte. Y sin embargo hay un ejemplo de que puso el Submoy en uno de los conversatorios, cuando le decían que pues que qué habría que hacer ante esta situación. Perdón, no era Moy, otro comandante que le gustan, Tacho, que le encantan mucho los caballos a Tacho, y le decían, a ver, compa, tú nos podrías ejemplificar esto. Y Tacho le dice, pues sí, mira, dice,
tú que te gustan los caballos, le decía Galeano, la hidra es como un caballo desbocado que va pero rumbo al desfiladero. Entonces va con todo y va arrasando todo lo que encuentra a su camino, y seguramente, o sea, va a llegar un momento en que cae al precipicio. Y entonces le decía Tacho, ¿cómo tú vas a detener ese caballo que tú sabes cuál es la finalidad, tú sabes que va a llegar al vacío, al precipicio? Entonces, ¿tú qué harías, compañero? Y le dice Tacho, pues es que simple y sencillamente me tiro del caballo, o sea, no espero a que me vaya a botar al desfiladero, ¿no? Entonces, pues es un ejemplo bien chido, porque tú o todos los que en algún momento estamos resistiendo en diferentes partes del mundo, pues estamos intentando tirarnos del caballo, ¿no? Y estamos intentando hacer otra cosa distinta. Entonces, pues en relación a estos 4 conceptos, ese es mi punto de vista. Bueno, compañero Jaime, ya que estuvo ausente un tiempo, ¿no quisiera hablar usted respecto a esos conceptos, complementar algo? De lo que he alcanzado a escuchar, hay una situación. ¿Qué parte de la población está inmersa o sabiendo precisamente lo que es colapso? De lo que se refería Arturo, de la gente que lo conoce y de si lo estamos viviendo o no lo estamos viviendo, sí, me puse a pensarlo en ese momento y hago una pregunta. Del grueso de la población, ¿qué tanto lo sabe y qué tanto está dispuesta a cambiar? Porque no lo saben mucho. Es un grupo reducido comparado con la población, los que nos estamos enterando y estamos viendo y nos estamos, entre comillas, alarmando. E incluso estamos viendo qué podemos hacer. Y yo creo que hemos empezado a hacerlo desde hace mucho tiempo, al reciclar la basura, etc. De alguna u otra manera nosotros, como dijera el ejemplo que hizo Humberta acerca de que nos tiramos del caballo, sí, exactamente, nosotros ya estamos previendo el tirarnos del caballo y dejar que el caballo se arranque, pero si nosotros, y es que no podemos detener al caballo, nuestra fuerza, nosotros no podemos detenerlo. Entonces lo más seguro es dejarlo que se vaya él al precipicio y nosotros tratar de salvarlo. Muy buen ejemplo, y lo hemos estado haciendo, pero el grueso de la población, como decían el de la niña de la franja de Gaza, muchos están viviendo el colapso y muchos ni saben lo que es un colapso. Entonces ahí es donde una parte de nuestra manera de ver las cosas es empezar a cambiar nosotros, como lo hacen los compas, para empezar a tratar de cambiar a la gente. Ese es como una conclusión de lo que se ha visto y de lo poco que he alcanzado a escucharlo, porque me he perdido ciertas partes importantes de lo que han hablado y no tengo bien preciso la situación, pero es mi punto de vista, dijera. Creo yo que sí es necesario a lo mejor dar algunos ejemplos de colapsos que se están o que se han generado a través de la historia aquí en nuestro país, o incluso también revirar lo que ya platicamos y comentar cómo están dándose aquí ejemplos de colapso, muy relacionado con lo que decía el compañero Jaime de que a lo mejor mucha gente no se da cuenta, y es precisamente por eso, porque estamos viviendo los colapsos que ni siquiera nos percatamos de que estamos inmersos en esa situación. Entonces sí
sería bueno que ejemplificáramos con cosas que están ocurriendo aquí en nuestro país y que han ocurrido también a través de la historia. Pues yo, ¿no? Pues un ejemplo sería el directamente que sucedió, bueno, no con él, ¿no? Desde que empieza con el narcotráfico, ¿no? Con todo eso, desde que inicia Caro Quintero en esas épocas y cómo el sistema de seguridad viene colapsándose, ¿no? Y hasta ahorita cómo se vive, ¿no? Si vemos toda esa historia de un colapso de ellos, es como, y más cuando fue el auge con Calderón, que nos traía así, que le declara la guerra, ¿no? Cómo nos fuimos a esa guerra, ¿no? Una guerra civil, ¿no? De ellos, y ahorita, ¿no? También donde están cómo ponen en jaque, ¿no? Tan solo en las regiones del Bajío ahorita está, ¿no? Que es Guanajuato, Querétaro, Guadalajara, ¿no? Por esas certidumbres que pasan, ¿no? Con ese tipo de guerra, ¿no? Del narcotráfico, y cómo en otros estados se ha impuesto esa ley, ¿no? Se han puesto ya muchos desplazados, todas esas también, ¿no? En Michoacán, cómo cambia la situación, ¿no? Pero pues eso viene dándose y no nomás como desde ahorita, ¿no? Empieza con cuando inicia Leo Caro Quintero y hasta ahorita cómo viene ese auge y el auge que lo tuvo con Calderón, ¿no? Es podría ser uno de los colapsos que también está dentro del sistema de seguridad, ¿no? Sí, y... Ajá, perdón. Yo creo que es algo, o sea, yo creo que es un muy buen ejemplo del colapso porque sí cumple con varias de las características del colapso mismo, porque es algo engendrado dentro del mismo sistema y es parte de cómo se construye el mismo sistema. Y por ejemplo podemos hablar de un colapso de todas las instituciones, porque en México ya se habla de un narcoestado, porque realmente está tan coludida la estructura del narcotráfico con la estructura gubernamental que ya son una sola y ya no hay credibilidad en las instituciones, no hay credibilidad en los organismos de seguridad y hay una inseguridad muy grande, vista a lo mejor de forma muy aguda durante el periodo de Calderón, pero que realmente es un problema que llevamos arrastrando ya tiempo y que se ha ido gestando poco a poco y es algo que también tiene un punto irreversible porque en el nivel en el que está generado toda esa estructura, pues ya hay cambios que no pueden ser realizados. A mí me gustaría irme un poco más atrás de la historia, bastante más atrás con algunas de las civilizaciones que fundaron este país, no como lo conocemos, sino antes de que existiera todo este proceso de mestizaje, la civilización teotihuacana, de la que realmente se tienen escasos recursos, escaso conocimiento en comparación con otras culturas, porque es una civilización que de una forma u otra se extinguió. Podríamos hablar de si fue un colapso esta situación de la cultura teotihuacana, que pasó de ser la urbe más grande que se ha conocido en toda América a ser un pueblo que dejó de existir incluso históricamente. No dejó gran cantidad de rastros a su paso. Llegó a ser una ciudad muy 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 compleja, de las más complejas del mundo, y todas las civilizaciones iban ahí a diferentes ritos, o sea, era un lugar concurrido por diferentes culturas, porque al final de cuentas era la que llamaban ellos la ciudad de los dioses. Por registros históricos sabemos que la ciudad estuvo incendiada cierto tiempo, tuvo problemas con eso. No se hace referencia nunca a un proceso histórico como una guerra o algo por el estilo, que no nos hablaría de un colapso, sino un proceso mismo del transcurso de la historia. Aquí podemos hablar más de una ciudad que fue decayendo poco a poco debido a que no pudo mantener la complejidad que requería y
se volvió tan compleja que se volvió insostenible y poco a poco se fue desocupando hasta desaparecer esa historia. Y aquí en México tenemos ese ejemplo, pero en toda América Latina ha habido varios ejemplos de culturas que sufrieron destinos similares. Bueno, es importante las acotaciones de el compañero Saúl y el compañero Yael. Yo coincido un poco en relación a los colapsos recientes que estamos viviendo con lo que comenta el compañero Saúl. En realidad esa quiebra de la autoridad y el control del Estado en nuestro país está generando pues muchos problemas. Ya lo comentaba el compañero Saúl. La gente que está viviendo, por ejemplo, en Guanajuato, comentan que ni siquiera el COVID los había encerrado, como es la cuestión del narcotráfico. Por ahí tenemos una compañera que está viviendo en Guanajuato y nos comenta de que no pueden salir, de que es imposible salir ahí en el estado porque son 10 o 15 muertos los que está habiendo cada día en estos últimos días, que son balaceras a toda hora, no solamente en la noche, sino también en el día. Eso lo comenta la compañera el día de ayer y sabemos que no es solamente en Guanajuato, que ahorita en Guanajuato se está poniendo muy difícil, pero también sabemos lo que está pasando en Michoacán, lo que está pasando en el estado de Guerrero y lo que está pasando en el resto de la República, donde la autoridad ha perdido eso precisamente, o sea, autoridad sobre los demás y no tiene la capacidad de defender a su población. El ejército está en completa crisis porque lo hemos visto por poner un ejemplo, lo que pasó con su hijo del Chapo. La misma autoridad no pudo con el narcotráfico, y así como ese caso hay bastantes donde la policía, donde todo lo referente a la defensa nacional, a las fuerzas armadas, no están al servicio del Estado o del pueblo, sino más bien están manejadas por estos grupos de criminales, que a su vez ellos tienen mucha relación con los grandes capitalistas. Es lo que comentaba hace un rato el compañero Yael, cómo ha disminuido esa capacidad de poder enfrentar al enemigo del pueblo, porque pues a final de cuentas ya estamos viviendo pues casi en un narcoestado, ¿no? Porque se hacen de cierta manera relaciones muy fuertes con ellos para poder sobrevivir entre los grupos que tienen el poder. Entonces pues se está viviendo esa crisis de control del Estado. Otra de las crisis que se están viviendo son las amenazas externas que se están teniendo de otros países, principalmente por ejemplo de Estados Unidos. Nosotros pues vivimos de cierta forma en una situación en la que no somos libres, o no es libre los que tienen el mando de nuestro país de decidir por nuestro país, sino es Estados Unidos quien decide lo que tiene que hacer México en este caso. También estamos sufriendo la crisis de menores ingresos económicos
por parte de los gobiernos, una crisis económica muy fuerte. Compañeros, se habla de que incluso de las vacunas, hablaban algunos investigadores que las vacunas para el COVID, pues a lo mejor ya podrán estar listas pronto, pero el dinero no se tiene para comprarlas. Apenas se está viendo a lo mejor quién da los préstamos para poder adquirir esto, que es una necesidad muy básica, el poder tener esas vacunas, ¿no? También, aunque los medios de comunicación no hagan, pues no tomen en cuenta mucho la cuestión de los movimientos sociales que se están dando. Sí hay una desestabilidad social en nuestro país, sí hay un descontento. En todas partes de la República se están realizando manifestaciones por una u otra cosa. Aquí en nuestro estado ya van como 4 marchas que hacen los músicos y que se unen, ¿no? Los mariachis, que se unen, pues todos los referentes a la música. También ha habido manifestaciones de los meseros, también ha habido manifestaciones de las prostitutas o trabajadoras sexuales, perdón. También ha habido manifestaciones de los médicos y las enfermeras que en realidad pues están sufriendo esta situación pues muy difícil en relación no solamente a cómo, en qué condiciones están desarrollando su trabajo, porque las condiciones en las que están desarrollando el trabajo son de suma explotación. Ya lo comentábamos que a veces son jornadas de 12 horas con el traje que llevan, en el que no pueden salir ni a orinar, ni comer algún alimento, ni siquiera rascarse, ni por la cuestión de la contaminación. Y en algunos otros hospitales son 6 horas, pero 6 horas es mucho tiempo de tú no poder hacer tus necesidades vitales, ¿no? Sobre todo que estamos hablando de que somos humanos y somos gentes que a veces no estamos completamente sanas. Hay quienes a lo mejor tienen necesidad de ir al baño, pues no sé, muchas veces en el día, y que se tienen que aguantar estas necesidades por la situación de su trabajo que no les permite. También por la falta de materiales, o sea, las manifestaciones o las crisis de salud son referentes a eso, porque están carentes de personal. En una, porque muchos médicos y enfermeras se han infectado, muchos han muerto, pero otros pues están descansando por ese problema. Y los que han contratado últimamente pues también se han infectado. Aquí en el estado, en el centro de salud que está en la ciudad de Pachuca, ahorita tiene que entrar a reemplazar personal pues nuevo, y no hay personal nuevo. Serán las enfermeras y médicos que están en otras áreas quienes cubran este espacio. Entonces estamos en una crisis, pues creo yo que en muchas de las áreas estamos viviendo precisamente, yo creo, el colapso, y por eso a veces se nos dificulta entender que estamos dentro del colapso. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Bueno, pues había que abundar también a estos datos, algunos datos que dan idea de cómo está tanto la crisis como el posible colapso de muchos de los países de América Latina. Vamos a empezar por la parte política. En la parte política había que analizar que tanto México como México también escogimos un tipo de gobierno como un tipo de gobierno populista, pero que tienen la característica, algunos gobiernos de algunos países, de neofascistas y neonazis, es decir, como que dictaduras de derecha, que de alguna manera no están defendiendo los intereses del pueblo, sino que están de alguna manera dando la posibilidad de que sean los de arriba los que se beneficien con su gobierno. Esto no es privativo de 2 o 3 países de
Sudamérica, también es privativo de varios países en Europa, el propio Francia y varios países del centro europeo tienen este tipo de gobierno. Hay incluso gobiernos neonazis, y lo que se ve en esta crisis de desarrollo es que el pueblo o aparentemente el pueblo están entregando a grupos que van a defender por la fuerza el poder, están entregando ese poder, y que obviamente cuando se pudiera dar la crisis en determinado momento de la energía o demás, solo se van a formar dos grupos: el grupo que defienda los intereses de los poderosos y el grupo que defienda los intereses de los más pobres. En la crisis social, que es una de las más difíciles, había que analizar que en el mundo una de las crisis más fuertes son dos importantes, de las que de alguna manera hemos comentado: la crisis del hambre y la crisis por el agua, que van a ser dos de los factores más importantes. Si ya son ahora más de 350 millones o 3.500 millones de personas que están padeciendo por crisis de agua o de hambre, probablemente el colapso nos traiga en muchas partes del mundo en donde el agua es escasa o hay dificultades para llevarla, va a traernos problemas, y la crisis del hambre está provocando la muerte ya de muchos niños. De por sí hay ya muerte por el hambre. Ahí estaría otra de las crisis más importantes. La otra es una crisis de carácter cultural. Esta crisis de carácter cultural tiene mucho que ver con las ideas que nosotros ahora tenemos sobre lo que es ser sociedad. Un dato nada más bien importante tiene que ver con las mujeres. El 70% de las gentes que son pobres en el mundo, o que están dentro del rango de pobreza, son mujeres. Esto quiere decir, además de es un rasgo de la situación de género, tiene también que ver con lo que puede pasar específica, o lo que está pasando en las desigualdades, y cómo esas desigualdades están repercutiendo especialmente en los grupos más vulnerables. Por lo tanto, de alguna manera, si hubiera o que el colapso está dándonos el vaticinio de que hay grupos desprotegidos que van a quedar ahí, y culturalmente no se diga. Hoy somos una sociedad que nos cuesta tener trabajo, tener identidad. Hay una identidad global que se intentó con esto de la globalización, y que nos está ganando a todos, que nos está convirtiendo por identidad en personas muy diferentes a las que debiésemos ser. Y si de alguna manera esa es una crisis, crea una crisis en algunos casos de las relaciones, de las formas de ser, de la identidad, de con qué me identifico o de qué defiendo. De alguna manera es esto algunos de las situaciones específicas que pueden hablar de un inminente colapso social a nivel mundial, pero que algunas sociedades ya lo están viviendo. Las crisis africanas de hambre, a ellos no les puedes hablar de colapso porque ya las tienen. No se puede decir que en América Latina no hay una crisis si tenemos una deuda que en determinado momento es mucho mayor, en algunos casos, a los recursos con los que contamos, al Producto Interno Bruto con el que se cuenta. Hay países que ya consideran que su deuda es impagable. Y bueno, pues habría que mencionar a todo esto que estamos viviendo, que la inminencia del colapso en todas sus aristas tiene en todos los ámbitos que vimos, financiero, el del comercio y demás, está teniendo ya algunos visos de que se está acercando. Estamos en el año 2020 y bueno, pues algunos expertos decían que en este año iba a iniciar. Pues yo solamente para terminar, compañeros, yo quisiera que nos pudiéramos preguntar sobre el movimiento zapatista que surge en 1994, si lo que ocurrió allá en las comunidades zapatistas es un colapso, es una crisis, es una revolución, o cómo podemos llamar a eso que ocurrió allá en Chiapas. Ya con todos los conceptos que tenemos sobre lo que es un colapso, sobre lo que es una crisis, sobre lo que es catástrofe, cómo podríamos catalogar a
a este movimiento zapatista, a esta situación que ocurre en 1994 y que continúa después de que ustedes saben que no solamente en 94, que 10 años antes los compañeros estuvieron gestando la lucha y que ya lleva pues prácticamente 40 años, un poquito más de gestar este movimiento. ¿Cómo lo podríamos llamar lo que hicieron los compas allá? Hicieron colapsar el sistema, lo colapsaron, o cómo podemos hacer nuestro análisis referente a lo que ocurrió allá. Digo porque pues es un referente bien importante, porque es en parte nuestra escuela que hemos recibido de los compañeros. Bueno, pues para empezar, yo creo que no es que los compañeros hayan hecho colapsar el sistema, sino que el sistema antes del 94, realmente mucho antes, ya estaba colapsado para muchas de las comunidades de allá, porque realmente vivían en condiciones muy malas, muy precarias. Pues seguía existiendo todo esto, todas estas situaciones que se narraban en libros como México Bárbaro o ese tipo de literatura. En Chiapas era algo normal antes del levantamiento, y probablemente a lo mejor en algunas regiones de Chiapas o del país siga siendo algo normal toda esa situación, lamentablemente. Entonces pues tampoco a lo mejor éramos muy conscientes de que en Chiapas ya estaba todo colapsado. Entonces no había como que otra salida más que la que hubo en ese momento, que fue la guerra. Y para mí el movimiento de Chiapas fue una revolución en todo el sentido de la palabra, más revolución incluso que la Revolución Mexicana, porque aunque no haya sido algo que haya tenido escala nacional, sino que fue algo más local, la creación de esa autonomía, porque es una creación de autonomía local, pues sí es un cambio y fue una transformación para toda la gente que vivió ese proceso. En un principio me recuerda mucho esto de la creación de autonomías que hacen los compañeros a lo que dice Taibo, de que justo este colapso conlleva a procesos de autonomías que descomplejizan la sociedad, porque son autonomías locales, que es lo que están haciendo los compañeros, porque no buscan unificar todas las autonomías, sino que cada pueblo cree su propia autonomía, y por eso cada pueblo tiene su propia junta de gobierno y todo eso, y van tomando las decisiones entre todos. Es una forma de descomplejizar esto y de crear autonomía, que es un síntoma positivo post-colapso. ¿Alguien más, compañeros? Yo con respecto a esos puntos, ¿qué dijo Jaime? ¿Eh? ¿Qué dices? Nada. Tienes la palabra. Bueno, te digo, pues sí, es que es una buena pregunta la que mencionas, Humberta, porque sí, y es cuestión de que también la analicemos, ¿no? Porque entender bien el que es un colapso, la crisis y la resiliencia y la catástrofe, que verlo en ese sentido con los compas, ¿no? ¿Qué pasó ahí con ese movimiento? Porque pues lo podemos entender que sí hay muchos puntos, ¿no? Y lo podemos entender de diferente manera. Y él ya daba una parte, ¿no? Cómo se entiende, ¿no? Porque a nivel contexto, a nivel local, se ven todos estos cuatro conceptos, ¿no? Entonces teníamos que checar eso. Y si hay momento para que lo analicemos de esa manera, pues ahondar más este tema, pues sería perfecto, ¿no? Yo creo ya él lo dijo a grandes rasgos y lo dijo muy bien. Ahí en Chiapas, y no solo en Chiapas, sino la cuestión indígena estaba colapsada. Eran simplemente llevadores de tradiciones y el folclore. El surgimiento en
94 del EZLN rompe todos los paradigmas que existían acerca de lo que era el indigenismo y resurgen como una parte que nadie se esperaba. Todo el mundo esperaba, y a lo mejor la lucha y el cambio de la clase trabajadora, sobre todo de los obreros. No se da. Como no se da, entonces surge precisamente de algo que nadie se esperaba, el indigenismo, de los países originarios, y hasta eso que se habían mantenido en una lucha constante, pero por sobrevivir. Aquí los compas zapatistas no solo luchan por sobrevivir, sino cambian toda una estructura, que esa estructura ya era conocida. Ya sabíamos lo que era el comunismo, ya sabíamos lo que era el socialismo, o por lo menos teníamos la teoría, o lo que es trabajar en comunidad. Entonces ellos no solo lo dicen, sino lo aplican, y resurgen de manera autónoma con todo lo que ha conllevado hasta ahorita. Se siguen preparando para esto del caos, para esto de lo del libro. ¿Cómo se llama el libro? ¿El título? Colapso. El colapso. Colapso. O sea, ellos se están preparando para un colapso. Pero también están surgiendo, ellos están empezando a vivir las etapas. Ahorita ellos empiezan con la utilización del petróleo y todo lo demás. O sea, tienen que pasar sus etapas de progreso, de atraso, de que va a haber momentos en que cometan los errores y no puedan solucionarlos, y busquen de una manera, de acuerdo a su autonomía, la solución de ellos. Ellos vinieron no solo a cambiar, sino a revolucionar la idea, que el mismo sistema ha tratado de que ellos, o de que ante la sociedad no surjan, que su modelo económico, social, político y educativo no se dé a conocer, que todos piensen que el zapatismo ya se acabó, como dijera el Fisgón en algún momento, el caricaturista, es que el EZLN ya tuvo su chance y pues ya pasó. Y ahorita lo nuevo es la 4T y AMLO, ¿no? O sea, dices, pues no, el zapatismo no ha pasado, apenas está empezando. Muchos han copiado o están copiando su modelo, pero de acuerdo a sus condiciones, y así no lo han dicho, de acuerdo a tu geografía, de acuerdo a tu tiempo, de acuerdo a tu calendario, pues tú tienes que hacer lo propio, igual, semejante, parecido, menos, más, etcétera, pero muy propio. Y esto es algo que ha funcionado porque no han impuesto una manera de ser, sino han respetado las maneras de ser de cada quien. Entonces es más allá de una revolución, o una revolución completamente en donde no dependen del Estado mexicano, no dependen de sus programas, no dependen de nada, más que de la solidaridad de los compas de la secta nacional e internacional. A ellos sí acuden, no acuden al sistema político mexicano. ¿Por qué? Porque el sistema político mexicano no funciona, así de simple, no funciona. Y si hay algo que no funciona, ¿para qué lo quieres, no? Entonces, sí, es una muy buena pregunta, es un buen ejemplo, es lo que nosotros tratamos de rescatar de ellos, es lo que vamos haciendo nosotros también con lo que estamos haciendo, porque no es igual a lo que ellos hicieron, pero tampoco es diferente a lo que nosotros queremos y pensamos acerca del que estamos idealizando. Entonces, sí, los compas se están preparando para el caos, se están preparando para el colapso, se están preparando para todo, y es el ejemplo que nos están dando. Yo creo que dentro de los conceptos que estuvimos revisando, los zapatistas son un ejemplo de resiliencia. Es decir, de haber entendido que no era un camino, no era el camino para el colapso social que estaban viviendo, donde los niños se morían a edades muy tempranas, donde la gente se le explotaba, donde las condiciones de vida y de
y de sustento que tenían todas las personas en ese lugar no eran las apropiadas. Entonces ellos hacen un ejemplo de resiliencia cuando dicen, ¿sabes qué? Ya basta. Y el ya basta lleva varios procesos que bueno, son muy interesantes dentro de lo que pasó en Chiapas. Primero, ellos hacen sus propias comunidades y hacen un proceso de ruralización, es decir, nos vamos a valer por nosotros mismos. Ellos piensan en un desarrollo para el bienestar de todos, que al final de todo es un proceso de descrecimiento. Están intentando un proceso de despatriarcación, es decir, están tratando de que a las mujeres se les trate realmente con la dignidad que se pide. Y están también haciéndolo en una sociedad que está descomplejizada, una sociedad que no depende de la tecnología, que es una sociedad más que está tratando de utilizar la tecnología, pero no que la tecnología la utilice a ella o que la convierta en esclavo de la misma. Entonces todos estos signos que los zapatistas tienen son procesos que están viviendo y que ellos hablan en algunos de sus textos que es su metateoría. Es decir, ellos están creando dentro de su propia práctica una teoría de cómo debe ser el mundo, un mundo donde quepan todos los mundos. Entonces ese ejercicio ha hecho que a nivel internacional se hable de ellos como uno de los ejemplos de búsqueda digna de autonomía y de signos de libertad. Entonces yo creo que eso es lo que había que recordar de ellos, a un proceso irreversible de no satisfacer sus necesidades de vida. En un momento le dijeron ya basta y crearon esa resistencia, y que en cierto modo hoy es resiliencia en ellos, porque de haber vivido un proceso difícil para la vida de tantos indígenas como son ellos y de tantos problemas, ellos buscaron otro sendero por el cual caminar. Entonces yo creo que por ahí puede ir el asunto, y bueno, lo necesario, bueno, o la necesidad de que nosotros de alguna manera entendamos estos procesos del colapso es también con la búsqueda de entender en qué manera nosotros como adherentes a la Sexta somos realmente conscientes de los procesos que ocurren en nuestro interior y en la sociedad. Esa sería, digamos, al final de cuentas, la búsqueda de estas lecturas, el hacer el libro no tan solo un almanaque que guardemos en nuestros libreros, sino en hacerlo parte de nuestro vivir y nuestro quehacer cotidiano. Bueno, yo creo que sería mejor, a lo mejor a través de las siguientes lecturas, poder profundizar en esto y sí hacer ese análisis un poco más profundo, porque, por ejemplo, yo entiendo la cuestión de resiliencia como la capacidad de un individuo o una comunidad o un sistema de adaptarse, aquí lo dice Taibo, y preservar su nivel en el que se encuentra. Entonces, si hablamos desde ese punto de vista, los compañeros no se han adaptado, al contrario, como dice Yael, colapsaron en un determinado momento y hicieron, modificaron, revolucionaron todo lo existente, y se están construyendo con otras formas muy distintas, no muy diferentes. Pero sería cuestión de irnos enriqueciendo con las siguientes lecturas y ir a lo mejor profundizando esta pregunta, que sí es muy necesaria, de cómo miramos o cómo vemos que este movimiento zapatista, que es una esperanza de vida, cómo se ubica dentro de este colapso. ¿Es realmente un colapso, compañeros? ¿Es una revolución o cómo lo catalogamos? Quizás al finalizar la lectura del libro podamos a lo mejor tener un poco más de claridad en relación a esto. Pues por mi parte yo creo que sería todo, y no sé si alguna otra cosa. Compañeros, ¿algo más? No, está bien. De no ser así, este es bueno.
este es el final de esta parte del podcast. Seguiremos en la segunda parte, donde abarcaremos los siguientes temas que aborda el libro y el siguiente capítulo. Espero que haya sido de su agrado y procedemos a seguir estudiando. Somos la Sexta Voz. Hasta la próxima. Es así como culminamos el análisis del concepto de colapso. Los invitamos a que nos escuchen la próxima semana con las eventuales causas del colapso. Saludos y hasta la próxima.